tal estás? Bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy quiero resolver una duda, una cuestión o darte una sugerencia, o depende cómo lo mires, a cuando tú quieres hacer cambios en tus recetas. Me da igual que sepas formular o que no, este consejo te va a venir bien en todos los casos. Y antes de ir con el tema de este vídeo, si no me conoces, decirte que mi nombre es Sara Sierra, soy profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y en la cajita de descripción te dejo el enlace a mi web, a mis redes sociales, por si quieres echarle un vistazo y encuentras algún curso que te pueda interesar. Y ahora sí vamos con ese consejo que te quiero dar. Es un error, bueno, no sé si catalogarlo como error, pero bueno, como lo queramos llamar, es un error que solemos cometer cuando queremos hacer modificaciones o mejoras en nuestras fórmulas y recetas. Y es un error común que se comete al principio. Yo, por ejemplo, cuando empecé a elaborar cosméticos naturales, no lo cometía tanto, pero no porque sea yo aquí un genio ni la más lista del lugar, sino porque es algo que yo ya tenía interiorizado de cuando trabajaba en un laboratorio de química. ¿Y cuál es este consejo? No hacer más de un cambio. Yo cuando trabajaba en los laboratorios en química y probábamos diferentes reacciones químicas, cuando tú planteabas la mejor opción y cuando veías que no funcionaba o que no funcionaba como tú querías, revisabas todo lo que habías hecho y hacías un único cambio en ese proceso que habías hecho. ¿Para qué? Para valorar si ese cambio te ayuda a ir en la dirección que tú quieres o no. Y cuando veías ese primer cambio no funcionaba, pues te ibas a revisar ese primer ejemplo que habías preparado y volvías a ver qué cambio podías hacer para mejorar en la dirección que tú querías. Entonces yo esto ya lo tenía muy interiorizado y de forma inconsciente yo lo traslado a esa modificación de mis fórmulas. Entonces, cuando tú preparas una receta, me da igual que sepas formular y quieras hacer un cambio en una fórmula que tú has diseñado. O que simplemente tú, pues en el momento en el que estás, lo que haces es reproducir recetas pues mías o de otras personas que comparten recetas de cosmética natural, tú pruebas una de esas recetas y dices, vale, me va bien, pero, no sé, imagínate, es una crema facial, me va bien, pero durante la primera hora que yo me aplico la crema me noto la piel demasiado grasa. O haces un limpiador facial y dices, vale, me gusta, pero me deja demasiada sensación de tirante cuando lo utilizo. Es decir, el cosmético más o menos te encaja con lo que tú necesitas o con lo que tú buscas, pero hay algo que no te termina de convencer. Entonces, lo que tú tienes que hacer es analizar ese algo que no te convence y hacer un cambio en el ingrediente que está afectando a ese resultado. Por ejemplo, lo que te decía de la crema facial. Tú haces una crema facial y la pruebas y sí que es verdad que tú ves que con el uso continuado pues tú ves una mejora en tu piel, pues la ves más hidratada, la ves más nutrida, lo que sea, o a lo mejor tenías manchas y ves que se van reduciendo las manchas, pero te ocurre eso, que esa primera hora después de la aplicación de la crema tú notas la piel como demasiado grasa, aunque luego esto se va pasando. Y no quieres tener esa sensación. Entonces, en ese caso, tendrías que coger esa receta que tú has hecho, ya te digo, o sea, tuya original o de una persona que la ha compartido en su red social, la coges y revisas los aceites vegetales. ¿Por qué? Porque si a ti la crema te deja sensación grasa, esa problemática que tú quieres corregir va a tener que ver con los aceites vegetales. Entonces, revisas esos aceites vegetales y el que se absorba más lentamente, porque los aceites vegetales unos se absorben más rápidamente, otros más lentamente, unos son más ligeros, otros son más pesados, revisas de los que tienes cuál es el más pesado, el que se absorbe más lentamente y lo podrías sustituir por uno más ligero. Ese sería un cambio que te ayuda a ir en esa dirección que tú quieres hacer, pero haz uno, no cambies un aceite y luego digas también pongo otro principio activo y voy a cambiar el hidrolato. ¿Por qué? ¿Por qué no te recomiendo que hagas eso? Porque si tú haces 3 cambios a la vez y luego la crema te sigue sin gustar o aparece una nueva circunstancia que no aparecía con la receta original, no sabes a qué se debe, no sabes qué ingrediente puede ser el responsable. Entonces, ve haciendo cambio por cambio. En este caso que yo te comento,
cambiarías ese aceite vegetal que se absorbe más lentamente por uno que se absorbe más rápidamente y que sea más ligero. Haces una pequeña muestra de esa nueva crema y la pruebas y evalúas y dices, vale, ¿me sigue dejando sensación grasa? Sí, no, pues la dejo, esta crema para mí es perfecta, o ahora noto esta otra cosa que antes no notaba. Pues ya con esos datos puedes volver a hacer un cambio, pero solo uno, por lo que te digo, porque si haces varios cambios la primera vez, luego el resultado que obtengas con ese conjunto de cambios no vas a entender a qué se debe, y si tú tienes que modificar porque esa crema sigue sin gustarte, no vas a saber qué ingrediente tocar. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que estás haciendo un acondicionador capilar porque tienes el cabello muy seco, se te deshidrata mucho, se te encrespa, y haces una receta de un acondicionador capilar que según la autora pues es bastante hidratante. Luego tú lo pruebas y resulta que para ti no es tan hidratante. No quiere decir que la persona que la ha hecho te haya mentido, sino que al final cada cabello es diferente y lo que a lo mejor para mí es muy hidratante, para ti no es tan hidratante, o para otra persona es demasiado hidratante. Entonces siempre hay que probarlo en uno mismo y al final esa valoración tan emocional de uy, qué hidratante es, pues al final es como muy personal. Sí que es verdad que cuando conocemos los ingredientes siempre vamos a saber que si añadimos este ingrediente en lugar de este otro, el cosmético va a ser más hidratante que añadiendo este ingrediente de aquí, pero no necesariamente a todas las personas tienen la misma percepción. No sé si me explico, probablemente te haya pasado en alguna ocasión. Bueno, pues imagínate que yo te comparto un acondicionador y te digo, este acondicionador es muy hidratante, y tú que tienes el cabello muy seco, dices, pues voy a probarlo, y lo pruebas y no es tan hidratante. Tú necesitas más hidratación porque aunque los ingredientes humectantes que hay en ese acondicionador, pues en principio van a hidratar mucho el cabello, tú por tu circunstancia concreta necesitas un mayor poder humectante. Entonces, ¿qué harías? Cogerías esa receta de ese acondicionador y revisas qué ingrediente o qué principio activo humectante hay en esa receta que te he podido dar yo o que te ha podido dar otra persona. Entonces, no sé, imagínate que el único humectante que hay en esa receta es el pantenol. El pantenol es muy humectante, pero como te digo, tú puedes necesitar algo más. Pues piensas, bueno, pues a mí con pantenol no es suficiente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues buscar un humectante más potente. ¿Cuál es el humectante más potente? El ácido hialurónico. Pues bueno, voy a probar esta receta cambiando el pantenol por ácido hialurónico, a ver qué tal me funciona a mí con este principio activo. Ahora sí, decirte que, por ejemplo, hay cambios, como te decía en uno de los vídeos anteriores, que se pueden hacer sin necesidad de modificar cantidades, como lo que te decía en aquel vídeo, que son hidrolatos y extractos. Y estos ejemplos que te he dicho de aquí, aceite vegetal y principio activo, depende de los conocimientos que tú tengas en formulación. Puedes hacer el cambio directamente sin cambiar cantidades, o necesitarás cambiar un poquito las cantidades. Pero bueno, esto si tú sabes formular, estos cambios los puedes hacer sin ningún miedo. Lo que te quiero trasladar es que siempre que quieras hacer un cambio porque ese cosmético no te funciona o no funciona como tú crees que te debería funcionar, hagas un único cambio. Prepares una pequeña cantidad, lo pruebas y una vez que lo pruebas decides, ¿esto es suficiente para mí? ¿Necesito más? ¿He notado algo diferente o algo nuevo que no notaba con la versión original? Y así tú vas cogiendo esas anotaciones hasta que tú llegas a esa modificación o a esa fórmula realmente personalizada para ti. Y ese es el consejo que te quería dar para cuando quieras hacer modificaciones en recetas que ya has preparado y que, bueno, te gustan, pero hay algo que quieres cambiar. Entonces, recuerda, haz un único cambio, prueba esa nueva receta y decide si ha sido en la dirección que tú buscabas o te has quedado como estabas. Entonces, ahí ya decides el siguiente cambio que quieres proponer para tu receta original. Y si quieres aprender más sobre formulación de cosmética natural, recordarte que en la cajita de descripción tienes el enlace a mi escuela de cosmética natural. Ahí podrás ver los cursos que tengo vigentes actualmente y si alguno te interesa, serás más que bienvenido. Y ahora sí, me despido. Mil gracias por llegar hasta el final de este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!